Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54, 9 de la noche en punto de este último lunes del mes de abril, en nuestro noveno programa de Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde como siempre le mencionamos, es importante que vaya calentando, que vaya preparándose, que vaya analizando las distintas propuestas, no sea que terminan otros decidiendo por usted. Pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, creo yo, porque es de esas personas que ha querido apostarle a decidir, a trabajar por el país, de aquellos que, aunque podrían decir que su partido era un partido que estaba muerto, aunque en política muchas veces le hemos dicho aquí, no hay muertos, él toma la decisión de levantar una bandera, de levantar un movimiento dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Hablamos del doctor Rodolfo Pizarro Rocafort, con quien vamos a conversar esta noche sobre su propuesta política, qué piensa del Partido Unidad, cómo ve el país, qué siente que puede aportarle él a la gobernabilidad, a lo que algunos sentimos pareciera es un barco sin rumbo. Por eso los invitamos a estar con nosotros en esta noche y también más adelante puedan participar vía telefónica o vía mensaje de texto para consultar a nuestro invitado. Así que vamos rápidamente a nuestro primer corte y regresamos para conversar sobre la propuesta política del doctor Rodolfo Pizarro Rocafort, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, rumbo a la convención de ese partido del próximo domingo 19 de mayo. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica con empleos más productivos y mejor remunerados. Más de 70.000 empleos generados en el 2012. Más de 23.400 empleos directos generados por empresas de alta tecnología de inversión extranjera. Más de 100.000 profesionales en el área técnica aportados por el INA. Más de 2.000 jóvenes beneficiados por el programa Empléate. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. printingcr.com, la mejor forma de imprimir a bajo costo, alta calidad y sin salir de su casa o negocio. printingcr.com, ahorre tiempo y dinero, entregas a todo el país. Llámenos o visite nuestra página web. Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que el jueves 2 de mayo, al ser las 9 de la noche, me acompañen en mi programa En la Esquina del Parque. Vamos a conversar acerca del Festival Internacional de Ópera Costa Rica 2013, cuando la ópera sale del teatro y llega a toda la población de manera gratuita. Recuerde, jueves 2 de mayo, en vivo de 9 a 10 de la noche, En la Esquina del Parque con Fernando Fait, por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Buenas, ¿a qué le puedo servir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el... Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje.
Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar aquí en su canal 54, en su programa Usted Decide. Como les decía en el preámbulo de nuestro programa, hoy contamos con la presencia del doctor Rodolfo Pisa Rocafort, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, con quien queremos conversar sobre su propuesta política, cómo ve el país, en qué hay que cambiar, qué puede aportarle. Don Rodolfo, gracias por estar con nosotros esta noche en Usted Decide. Y yo de primera entrada, para quien no conoce a Rodolfo Pisa, porque últimamente dirían es de los notables y han tratado de dejar la figura suya como en ese tema. Si alguien que nos está viendo en Guapiles, que nos está viendo en Orotina, ¿quién es Rodolfo Pisa Rocafort? Bueno, Rodolfo Pisa es un padre de familia, casado, abogado, graduado en la Universidad de Costa Rica. Tengo una especialidad en Derechos Humanos, otra en Derecho Laboral y además un doctorado en Derecho en la Complutense de Madrid. He realizado actividades tanto en el sector privado como en el sector público. He desempeñado una carrera en la vida académica como profesor, incluso como vicerrector de la Universidad Autónoma de Centroamérica o director de estudios de posgrado. He podido escribir 7 libros y unos 50 artículos monográficos, algunos de derecho, casi todos de derecho constitucional o derecho internacional o derecho administrativo, y también uno de cuentos y uno sobre seguridad social. He tenido la suerte de desempeñarme en muy diversas funciones. Inicié mi actividad de trabajo en la Asamblea Legislativa siendo muy joven. Después fui coordinador administrativo de la fracción de Unidad cuando era una coalición. Pasé a servicios técnicos después como asesor parlamentario. También tuve la oportunidad de desempeñarme en el ámbito universitario, repito. Fui en algún momento embajador alterno en las Naciones Unidas, en Nueva York, director de Reforma del Estado, presidente ejecutivo de la Caja. He sido también magistrado suplente de la Sala Constitucional y he ejercido como magistrado. Y en este momento soy precandidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo, tuvimos aquí a don Luis Guillermo Solís y yo le quiero hacer a usted una misma pregunta que le hice. ¿Qué lo motiva a salir de su zona de confort? Porque muchos de los ciudadanos dicen, es que siempre están metidos en política, pero en su caso, que siempre ha estado al servicio del país, que la señora Presidenta de la República lo llama para formar de un grupo de ciudadanos que puedan exponer una serie de reformas importantes para el país, pero usted estaba relativamente en una zona de confort, en su casa, su familia, labor profesional privada. ¿Qué lo motiva a querer ser precandidato y además en un partido Unidad Social Cristiana que después de haber tenido grandes votaciones, de haber estado en gobierno en 3 ocasiones, qué lo motiva a Rodolfo Pisa? Bueno, esa misma pregunta me planteé con mis hijos y con mi esposa. Yo tengo una vocación por la reforma del Estado en sentido amplio de la palabra, desde la judicatura, desde la legislatura o desde la administración pública. Por supuesto que también estoy muy cómodo en la vida privada y me he desempeñado más tiempo, mucho más tiempo en la vida privada como profesional que en la vida pública. Pero me parece que todo costarricense tiene que recordar una expresión de Sabater, de que en una democracia todo ciudadano está obligado a ser político, no a vivir de la política, no a ser profesional de la política, sino a actuar y preocuparse por la cosa pública. La democracia está fundada en esa idea, si no, no tendría sentido que eligiéramos representantes populares, que participáramos en la decisión más importante
de decidir, por ejemplo, quiénes son nuestros representantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. Además, cuando nos corresponda también decidir en un referendo para tomar una decisión en un sentido o en otro. Costa Rica pasa por un momento muy difícil, un momento de falta de credibilidad en la política, y no solo en la política, sino de falta de esperanza en nuestro potencial y en nuestra capacidad para salir del desarrollo, del subdesarrollo. Costa Rica, obviamente, como lo digo en varias ocasiones, merece un gobierno mejor, mucho mejor, que debe funcionar a partir de las nuevas condiciones, no de las condiciones que existían en el pasado. Pasamos por una etapa de problemas de liderazgo, por una parte, y de diseño de nuestras instituciones. Las instituciones que funcionaron en el pasado, que fueron creíbles en el pasado, han dejado de ser creíbles. Pasamos por una etapa de cierta pusilanimidad, es decir, falta de ánimo en la vida pública. Además, hay un problema de gobernabilidad democrática. En eso tienen razón los ex gobernantes o la gobernante actual, en el sentido de que hay también un problema de gobernabilidad. Existe el problema de gobernabilidad no porque interese al presidente o a la presidenta. Existe un problema de gobernabilidad cuando el país, la población, se distancia y termina hasta rechazando las instituciones públicas. Caso, ejemplo, cierto rechazo a la Asamblea Legislativa, al papel del Parlamento. Cuando eso ocurre, obviamente hay que revisar el modelo, hay que revisar cómo está operando. Don Rodolfo, perdón, ¿podríamos pensar que ese problema de gobernabilidad también se ha acentuado porque nos hemos llenado de los profesionales de la política, de los que quieren vivir de la política, más de los ciudadanos que quieran hacer política de verdad? Hay algo de verdad en eso, sin duda, porque efectivamente cuando la gente capaz empieza a rehuir de la política, porque está más cómodo en lo que usted llama la zona de confort, obviamente hay ese espacio, como en todo, como en la física, no hay espacio vacío al final, salvo los agujeros negros, pero no entremos a esa discusión. En cualquier condición normal no hay espacio vacío, y entonces esos espacios los llenan gente que tiene otros intereses, que tiene intereses más bien contrarios a la democracia, contrarios a la función pública y a la ética pública. Por eso es importante que todos los costarricenses participen en la vida política, sea que participen desde una perspectiva o desde otra, con una bandera o con otra. Es esencial que no caigamos en la pusilanimidad. Nosotros merecemos un país magnánimo, un país que piense en grande, que sueñe en grande. Por eso yo he dicho muchas veces que es esencial que un presidente diga lo que piensa y que se atreva a soñar, que no renuncie a soñar. Y nosotros tenemos el deber de soñar. Hay un problema de diseño institucional, decía, del diseño de nuestras instituciones, y de ahí el planteamiento de la Junta de Notables dirigido a ese tema, al de la gobernabilidad democrática. Cómo lograr que los mandatos populares se hagan realidad por las mayorías previstas constitucionalmente, dentro del respeto de las minorías, que es más o menos la expresión de definición de la democracia de Sartori. El gobierno de la mayoría con respeto para las minorías. Y esos equilibrios se van perdiendo en nuestro país. O la mayoría pretende avasallar a la minoría, o al revés, la minoría pretende impedir la toma de decisiones. Y en una democracia eso no se vale. No se vale. Que la mayoría avasalle a la minoría es contrario a la democracia, que la minoría impida la toma de decisiones es también contrario a la democracia. No importa que hoy estemos en minoría o que estemos en mayoría. Bueno, hay un planteamiento de problemas de gobernabilidad democrática, de diseño institucional que tiene que ver en la relación Asamblea Legislativa Poder Ejecutivo, la propia operación de la Asamblea Legislativa y el reglamento legislativo, la operación también del Poder Judicial, que ha ido haciéndose más engorroso, más dilatado, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años por mejorar esa justiciabilidad de los problemas nacionales.
Por supuesto, el problema es más grave en la administración pública. La administración pública le hemos llenado de requisitos, de reglamentos, de procedimientos. Cada día exigimos más permisos, más licencias, más autorizaciones. Y no habría tanto problema si eso fueran con reglas claras. El problema es que no existen esas reglas claras. Entonces, claro, se impide que se desarrollen las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Las grandes de alguna manera pueden sortear esos reglamentos, pueden contratar los abogados, pero las pequeñas no. Y las pequeñas, al verse impedidas, se van a la ilegalidad. Lo mismo pasa con el empleo. Necesitamos un empleo decente, un trabajo decente, y eso, para eso es necesario, por supuesto, hacer una serie de acciones concertadas. Los procedimientos de la administración, la contratación administrativa, se nos ha venido haciendo muy engorroso. ¿Podría uno pensar que si Rodolfo Pisa Rocafort resulta presidente de la República para el 2014, esto mismo que está planteando aquí vaya a ser parte de su discurso? Se lo planteo así porque muchos de los presidentes y la señora presidenta inician todo un periodo de gobierno con mucha motivación, con muchas ideas positivas, pero al cabo de 2 o 3 años nos salen con el tema de la gobernabilidad, que yo creo, o de la ingobernabilidad, que sí es claro. Digamos que ahora tenemos la ventaja en la propuesta política suya, que usted sí es claro desde la precampaña de que existe esa ingobernabilidad y de que hay ya una serie de medidas que propusieron los notables, dentro de los que usted está, para solucionar eso. ¿Usted mantendría ese paquete que presentaron los notables? Como lo he dicho en todas las ocasiones en que me lo han preguntado, suscribo todo lo que suscribí. Es verdad que en algunos casos tuve propuestas alternativas o propuestas que no fueron, pero destaco que más del 75% de las propuestas hubo un alto consenso. En Costa Rica hemos tendido a destacar las diferencias y no las coincidencias, y en este país tenemos que trabajar en primer lugar por las coincidencias y, por supuesto, en cada caso también luchar por las que son propias de cada uno. Pero también hay un problema de liderazgo. Es decir, el tema es que Costa Rica no solo se nos estropeó el carro, sino que además perdimos al piloto, o el piloto no sabe para dónde va. Nosotros necesitamos un buen piloto y un buen carro. Es verdad que no basta un buen piloto, un buen piloto, el mejor chofer del mundo, con un mal carro no va para ningún lado. Pero también es verdad que el mejor carro del mundo, digamos, la institucionalidad mejor diseñada, sin un buen chofer o un buen piloto que sepa para dónde va, difícilmente va a lograr los objetivos. Tenemos entonces un problema de gobernabilidad democrática y un problema de liderazgo. El liderazgo hoy debe ser planteado de una manera diferente a como se planteaba en el pasado. Tiene que ser un liderazgo de conocimiento de las condiciones políticas, legales, jurídicas, económicas del país. Por eso no se puede improvisar. Por eso es necesario trabajar en la dirección, probar realmente que se ha estado al frente de la administración pública o de la legislatura. Si nosotros queremos avanzar como sociedad, tenemos que encontrar acuerdos, y los acuerdos son complejos. En Costa Rica hemos demonizado, satanizado los acuerdos. Yo estoy completamente conforme con la expresión de que los acuerdos por debajo de la mesa deben ser sancionados. Necesitamos acuerdos transparentes, acuerdos por encima de la mesa, que el país conozca, pero tenemos que llegar a esos acuerdos. El país necesita avanzar y probablemente vamos a necesitar una coalición, sea en la campaña, y yo soy defensor del concepto de coalición en este momento, pero sobre todo se necesitará en el gobierno. Es decir, un gobierno sin mayoría parlamentaria no puede avanzar únicamente con acuerdos coyunturales, acuerdos para un proyecto u otro. Tiene que armar un paquete de gobierno que le permita al país avanzar y que se comprometan las partes a avanzar en esa dirección, porque si no, no es sostenible. Rodolfo Pisa, para poder ser presidente, ¿necesita ir en coalición después de ganar la convención? No necesita, quiere ir en coalición. Y quiere ir en coalición porque el concepto de coalición implica otras cosas. Primero, apertura.
Y es necesario desde la campaña demostrar apertura de que puedan venir otras fuerzas. A mí, una de las cosas que más me atrajo de la convención, en este caso de la Partido Unidad, es que es una convención abierta, puede votar todo costarricense, incluso los liberacionistas, incluso los que se fueron al Partido Libertario, los que se fueron al Partido PAC, o los que no entraron al Partido Unidad Social Cristiana, porque si uno no lo hace desde la campaña, difícilmente lo hace desde el gobierno. Hay una soberbia del partido que siempre ha obtenido varias veces las elecciones, en el caso concreto Liberación Nacional, de pensar que no necesita llegar a acuerdos, o de pensar que los acuerdos son a partir de sus propuestas y no también de las propuestas de otros sectores, de que hay que articular propuestas. Fíjese que de todas maneras en la campaña pasada en la Academia de Centroamérica nos dimos la tarea de revisar cada día las propuestas y los programas de gobierno de los 4 partidos principales. Uno descubre que hay 60% de coincidencias. Descubre también, lo comentaba mucho don Eduardo Lizano, que era el que dirigía el debate, descubre también que hay un 20-25% en que no hay coincidencias, que hay propuestas que no son contradictorias, es decir, que lo propone un partido o dos, pero no lo contradice otro, o no se contradice en esencia. Bueno, de manera que podemos trabajar en ese 80-85%. Es verdad que queda un 15-20% de discrepancias serias. Aún así, algunas de esas podríamos encontrar acuerdos. Y las que queden pendientes, de todas maneras vamos a necesitar los acuerdos. En algún momento me dicen, bueno, ¿cómo va a ser un gobierno para plantear el tema fiscal? Bueno, obviamente que tendrá que hacer un acuerdo, y no va a bastar con lo que él proponga en la campaña, porque de todas maneras cuando llegue a enfrentarse a la Asamblea Legislativa, que es donde se va a aprobar cualquiera de esas reformas, va a necesitar encontrar esos acuerdos. Entonces yo sí soy amigo del concepto de coalición, repito, más por principio que por necesidad. Yo podría ganar las elecciones solo, voy a decirlo, y claro, tal vez apostarle eventualmente, sea en la primera ronda o en una segunda ronda, pero eso no es lo esencial es poder armar un gobierno, y armar un gobierno que sea estable, que le dé al país otra vez credibilidad, que volvamos a soñar, que volvamos a construir cosas, que volvamos a ilusionarnos, y eso no se logra solo con un discurso, se logra con acciones. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a también invitar a nuestros amigos que quieran participar por la vía telefónica y también poder conversar en esas coincidencias que pudiera usted tener. A lo mejor nos está escuchando alguien del Partido de Acción Ciudadana, del Movimiento Libertario, porque a veces también se sataniza cómo la unidad con los libertarios o con el PAC se han estado en algunos momentos en aceras diferentes. Ya casi regresamos aquí en su programa Usted Decide en Canal 54. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica con empleos más productivos y mejor remunerados. Más de 70.000 empleos generados en el 2012. Más de 23.400 empleos directos generados por empresas de alta tecnología de inversión extranjera. Más de 100.000 profesionales en el área técnica aportados por el INA. Más de 2.000 jóvenes beneficiados por el programa Empléate. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Atención vecinos de Heredia. Mercuria, comercializador de Teleplus Digital, le ofrece televisión digital inalámbrica al alcance de todos. Amigas y amigos, los invitamos para que el miércoles 1 de mayo, al ser las 9 de la noche, vean el programa Conociendo China, con el documental Un año en el Tíbet, capítulo 1, fin de verano. Recuerde, miércoles 1 de mayo, de 9 a 10 de la noche, Conociendo China, por su canal 54 y por www.conociendochina.com. Bueno, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje.
Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Trabajaremos por una Costa Rica con empleos más productivos y mejor remunerados. Más de 70.000 empleos generados en el 2012. Más de 23.400 empleos directos generados por empresas de alta tecnología de inversión extranjera. Más de 100.000 profesionales en el área técnica aportados por el INE. Más de 2.000 jóvenes beneficiados por el programa Empléate. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 25 minutos, estamos en su programa Usted Decide, aquí en su canal 54. Le recordamos nuestro número telefónico 905-254-5454, o si quiere hacernos una consulta o comentario mediante mensaje de texto, lo puede hacer en el 87-17-424. Insisto, nos puede llamar y participar aquí con nuestro invitado, el precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, el doctor Rodolfo Pizar Rocafort. Antes de irnos al corte, don Rodolfo, usted planteaba el tema de que es oportuno una coalición y antes de llegar a gobierno. Recordamos, yo creo que la coalición más exitosa, aunque yo tenía 6 años, la he leído y algo recuerdo, fue la coalición del año 78, donde, bueno, van a una convención con un candidato como Miguel Barzuna, especialmente apoyado por el republicano calderonista, y don Rodrigo Carazo. Y después de ahí hacen una plataforma y ganan las elecciones y las ganan bien. Los antecedentes de lo que haya pasado en gobierno después y la Asamblea Legislativa, con además todo el entorno mundial, es otra cosa, pero ¿sería válido ese ejemplo para repetir? Y especialmente para la gente que está en casa, que dice, ¿cómo alguien de la unidad, que en una gran mayoría estuvieron a favor del TLC, podrían sentarse con el PAC, si por ejemplo pareciera que tienen agendas diferentes, o con los libertarios si son más afines, o con el Frente Amplio, cómo sentarse? ¿Cómo podría ser esa coalición que desearía Rodolfo Pizar de resultar electo candidato por la Unidad Social Cristiana? Bueno, es verdad que no se pueden hacer coaliciones cuando existan incompatibilidades centrales. Sin embargo, estoy convencido de que temas que han aportado cada uno de los partidos que son perfectamente válidos. El compromiso con el ambiente y con la ética que ha destacado y ha luchado el Partido Acción Ciudadana es perfectamente compatible y es necesario. Salvo el tema de las galletas, yo no tengo problema con el código y me parece hasta conveniente que exista un código de ética serio y exigente para los partidarios, porque este país ha tenido problemas muy serios de ética y tiene problemas muy serios en el orden ético y moral. Hay también unas luchas por la desregulación y por la libertad y la garantía del derecho de propiedad que ha dado el libertario. Bueno, eso es compatible también con una lucha social cristiana. El social cristianismo está fundado de hecho en un complemento de los valores de libertad que había aportado el liberalismo histórico, digamos. Por eso nosotros en la Constitución lo que hicimos históricamente como costarricenses, y especialmente a partir de un gobierno social cristiano, fue no destruir lo que se había alcanzado, por ejemplo, sobre las garantías individuales, la libertad, la propiedad, o la educación pública, sino que lo que hicimos es agregar un capítulo de garantías sociales. Entonces, ese capítulo de garantías sociales es un complemento, es un sello que aporta el social cristianismo, pero que no renuncia ni desdice los otros aportes fundamentales históricos a favor de la libertad. Después se agrega, los costarricenses agregamos como un elemento central constitucional valores como la protección y del medio ambiente. Esa construcción es esencial, cada uno puede aportar. Es verdad que habrá temas en que habrá discrepancias, pero repito que podemos hacer una política agrícola en muchos campos en que podemos coincidir, una política económica, de equilibrio fiscal, que también es necesaria. Perdón, Rodolfo, nos escribe Luis Carlos Ortega de Orotina, y nos plantea,
que usted habla de la ética y la moral del PAC, que es importante, que si el Partido Unidad Social Cristiana hoy puede levantar esas banderas. No solo puede, debe levantarlas. Por supuesto que los hechos de personas individuales corresponde a los tribunales resolverlas. En el caso particular de yo represento a un movimiento Renacer que está luchando y que luchó, digamos, frente a una tendencia de convergencia calderonista que quería o quiere, digamos, o planteó más bien mantenerse un poco en las tesis originales. Nosotros creemos que los partidos deben renovarse y deben renovarse de manera amplia. Debe haber un cambio obviamente con los principios social cristianos en que nosotros reconocemos el papel histórico de las figuras y de los liderazgos, pero yo creo que el pasado es un lejano país. Nosotros en este momento, esas figuras sirven de ejemplo para lo que tenemos que hacer y para lo que no tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo lo que tenemos es que pasar de página e iniciar un nuevo proyecto político. ¿Por qué? Porque existen cientos de miles de costarricenses que abrazan los valores social cristianos, que abrazan incluso los libertarios o los del PAC o incluso liberacionistas. Y esos valores son los esenciales. Que haya desviaciones, siempre las habrá. Y entonces ahí se aplicará los mecanismos del sistema legal para evitar esas desviaciones. Pero es esencial mirar hacia adelante sin necesidad de padrinazgos y obviamente con una visión independiente. Y una experiencia. Porque, vea, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución que yo dirigí y que dirigí con mucho orgullo, porque ahora hay mucha gente que piensa, ah, no, pero eso viene de lejos. No viene, porque en mi caso siempre hubo superávit. En mi administración, en los 4 años, aumentamos 20% las cirugías, o sea, 80,000 cirugías más que cuando yo entré, casi 80,000. Se aumentaron los egresos hospitalarios, también 20%. Se aumentaron las consultas, son millones de consultas más entre el primer año y otro. Abrimos 400 EVAIS, 100 EVAIS por año. Bajamos sensiblemente la mortalidad infantil un 40%, el 14 por 1000 al 10 por 1000. Aumentamos la esperanza de vida en 1 año y medio. Quiero decirle que en los últimos 10 años se ha aumentado 6 meses y en los 10 años anteriores 6 meses, contra año y medio en 4 años. Y la mortalidad infantil sí, ha seguido cayendo, pero muy poquito, 15% en 10 años. EVAIS se han construido si acaso 100 en 10 años, 10 por año, contra 100 por año. Han aumentado en estos años, después de que nosotros habíamos bajado las infecciones intrahospitalarias, volvieron a aumentar. El giro cama volvió... Tengo que interrumpir porque tenemos a alguien en línea que quiere consultarle Perfecto. algo. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos habla? Don Rodolfo, buenas noches, más ahí presentes del programa. Hemos visto lo que ha pasado con el tema de la trocha, cuánto ha gastado el gobierno de doña Laura Chinchilla para construir una carretera que no lleva de nada a nada, o sea, una carretera en donde se han gastado millones. Hay el problema de la discusión de las concesiones, pero al fin y al cabo el pueblo termina pagando a través de sus impuestos. Usted representa un partido que rompió el bipartidismo hace algunos años. Antes el Partido Liberación Nacional tenía una posición muy clara y de alguna forma el Partido Unidad Social Cristiana nace rompiendo el bipartidismo. Después los problemas internos del partido dejaron que ese bipartidismo dejara de existir. Hablemos objetivamente, quisiera conocer su opinión sobre el tema de impuestos. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar por los errores de un gobierno? Buenas noches, muchísimas gracias, don Rodolfo, y lo admito. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por el comentario. Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es tratar de lograr un equilibrio fiscal sin aumentar impuestos. Esa es la primera meta en cualquier gobierno. Y creo que en esa tarea se puede hacer. Cuando estaba hablando de la caja, para decirlo concretamente,
digamos, los 4 años yo tuve superávit, más bien me criticaban por tener superávit, a pesar de que construimos más metros cuadrados que en los 10 años anteriores y que en los 10 años posteriores, entre hospitales, clínicas y ABAIS. Y a pesar de que en este momento, para comparar, y ahora voy a tu pregunta, de que, como dije, que habíamos aumentado 20% las cirugías, 20% los egresos, debo decir con toda claridad que el año antepasado, que es el dato que tenemos último en el Estado de la Nación, hubo menos cirugías que en el 2002 cuando yo salí de la caja. O sea, metieron 15,000 personas, 11,000 solo en el periodo de 4 años y cometieron un déficit, convirtieron a la caja en deficitaria y además ni siquiera le dieron más servicios a la población. Bueno, esa es una tarea esencial. Pero quiero decirle que realmente si cobrando los impuestos existentes, que es la primera función que debe hacer un Estado, perfectamente podríamos llegar a tener mayor equilibrio fiscal. En la llamada informe de la Junta Notable, una propuesta que los demás no suscriben, yo planteo el tema de la necesidad del equilibrio fiscal como garantía constitucional, de que no pase del 3% el déficit, y que además el endeudamiento público tenga un límite. Por supuesto que hay situaciones excepcionales que permiten, pero entonces la Asamblea podría aprobar esos presupuestos, pero con unas reglas objetivas para garantizar una caída del gasto público sin que se afecten las inversiones en infraestructura o en ciencia y tecnología. Porque así como usted tiene que garantizar que algunas cosas no se sobrepasen los límites, en otras debe garantizar que no se bajen las inversiones de un Estado. Vea, en general la recaudación de un año a otro, hay años más buenos y hay años más malos, anda en términos reales entre el 5 y el 7%. Hay años tal vez malos, pero digamos, no se justifica que un Estado no pudiera contener el crecimiento del gasto, no se trata de bajar el gasto, sino contener el crecimiento del gasto, para que que no pasara su aumento de un año a otro en el 5%, es decir, un poco en relación con la recaudación que se puede obtener. Es verdad que hay años en que la recaudación por crisis económica puede bajar, o que hay años en que hay crecimiento económico y puede subir. Eso es lo que hacía yo particularmente cuando estuve al frente de la Caja. Recordemos que la Caja recauda más que tributación directa o que aduanas, aunque no recauda más que entre los dos juntos. Bueno, obviamente hubo años en que el aumento en términos reales de la recaudación fue del 10%, hubo años que fue del 5%, pero en promedio del 7% era bastante razonable, es decir, y por tanto lo que uno tiene que es garantizar que no crezca el gasto más que lo que crecen los ingresos. Nosotros no tenemos el derecho de hipotecar al país hacia el futuro. Yo no quisiera jamás que Costa Rica se viera enfrentada a una situación como la de Grecia, o a una situación como la de Chipre, a una situación como la de Portugal, o a la misma España o Italia, o Irlanda en su momento. ¿Por qué? Porque al final terminaríamos siendo intervenidos y bajando el nivel de vida en una forma tan catastrófica que sería muy irresponsable. Yo sé que hay discursos en esta época que promueven una expansión casi prácticamente ilimitada del gasto público, porque es bonito, ¿sí? ¿Qué gobierno no le gusta gastar? Pero hay que tener ahí una fortaleza muy grande para garantizar que se pueda avanzar, por ejemplo, en inversión, en infraestructura. Yo le dije, le acabo de dar los datos de cómo aumentaron los servicios y las obras de infraestructura, al mismo tiempo que manteníamos muy fuertemente el tema del control del crecimiento del gasto. Se puede hacer. Costa Rica de verdad que se merece un gobierno mucho mejor. Ortega y Gasset decía con buen tino que política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado de una nación. Bueno, yo amplío un poco el concepto y lo adapto a Costa Rica. Política es tener una idea clara de lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno para los costarricenses. Y esa idea clara es esencial. Cuando uno no tiene la idea clara, no sabe para dónde va. Lo mismo da ir para la derecha que para la izquierda, ir para arriba que para abajo.
Obviamente eso no significa tener un planteamiento ideológico cerrado, tiene que ser amplio para todos, pero hay algunas cosas básicas. Por ejemplo, el tema... Rodolfo, perdón, le interrumpo. Tenemos otra llamadita y tenemos un mensajito de texto que responder. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Perdón, señor Piz, es que, perdón que vuelva a llamarlo, pero es que hay una preocupación que tengo. Usted es una persona que se ve, que conoce el tema, pero sentimos los costarricenses que de alguna forma esa perspectiva de apertura que se nos ha dado no ha tomado en cuenta, al fin y al cabo, no soy una persona de izquierda ni de derecha, creo más bien que esos discursos de derecha versus izquierda son ya discursos ultrapasados. Hoy día tenemos que ser muy objetivos en los temas, en lo que queremos al país. Pero la realidad es que hay muchas empresas que utilizan prácticas, y otro día me encontraba un vecino que me contaba que tenía una empresa y que grandes empresas presionaban a los bancos para que no le dieran crédito a las empresas pequeñas y medianas de su, digamos, de su sector, porque ellos eran asociados a los bancos, eran socios de los bancos en ese sector. ¿Cómo podemos esta Costa Rica que con orgullo dice que defiende las pequeñas y medianas empresas, que de alguna forma es una forma de defenderse de cualquier tipo de dictadura? Cuando usted tiene una distribución del poder, y usted que es una persona que conoce del tema, cuanto más usted tiene diversificado ese poder, menos posibilidad de dictadura usted tiene. ¿Cómo hacemos dentro de la perspectiva económica? Y le pregunto de una forma muy objetiva para que este país no pierda las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la participación, don Rodolfo. Nada más para que le podamos responder tranquilamente, tenemos que ir a nuestro último corte, regresamos y le respondemos a don Antonio y un mensajito que también tenemos por aquí. Ya casi regresamos con don Rodolfo Pizar Rocafort, aquí en Usted Decide. Muchas gracias. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica con empleos más productivos y mejor remunerados. Más de 70.000 empleos generados en el 2012. Más de 23.400 empleos directos generados por empresas de alta tecnología de inversión extranjera. Más de 100.000 profesionales en el área técnica aportados por el INA. Más de 2.000 jóvenes beneficiados por el programa Empléate. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. No sé exactamente qué pasó. Amigas y amigos, los invitamos para que el viernes 3 de mayo, al ser las 9 de la noche, vean su programa La Calle del Recuerdo. En esta ocasión, con videos musicales de Angélica María. Recuerde, viernes 3 de mayo, de 9 a 10 de la noche, La Calle del Recuerdo, porque recordar es vivir, por su canal 54 y por www.lacalledelrecuerdo.com. Se va muriendo la flor. Cuente con nosotros, como ellos cuentan con usted. PrintingCR.com, la mejor forma de imprimir a bajo costo, alta calidad y sin salir de su casa o negocio. PrintingCR.com, ahorre tiempo y dinero, entregas a todo el país. Llámenos o visite nuestra página web
Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 44 minutos, vamos a la parte final de su programa, Usted Decide, aquí en Canal 54. Nos había dejado planteado un tema por ahí, don Antonio, con este escenario de los impuestos y de las que se defienden a las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad no se da así. No, tiene razón, don Antonio, por varias razones. Obviamente la pequeña y mediana empresa es la que produce trabajo para más del 50% de los trabajadores del sector privado. Y la pequeña y la mediana empresa es la que tienen más cogotada, digamos, más atosigada. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gran empresa tiene alguna salida, tiene asesores, tiene posibilidades de contactos, tiene acceso a los bancos, tiene relaciones con los bancos. Entonces hay, obviamente, que es un tema de acceso al crédito, pero más que las tasas de interés, el acceso al crédito. Pero en el modelo burocrático que tenemos, incluso con el planteamiento de la banca de desarrollo, el modelo burocrático que tenemos hace prácticamente, y eso tiene que ver con el diseño institucional, prácticamente imposible que se otorguen créditos. ¿Por qué? Porque una banca de desarrollo y un préstamo para pequeña y mediana empresa puede tener algún nivel de riesgo, y entonces ahora hemos acusado a los funcionarios o a los que trabajan en un banco porque asumen algún riesgo, y entonces ellos van a buscar su zona de confort y mejor, en la duda, van a abstenerse de apoyar a ese pequeño o mediano empresario. Pero además hay muchas otras cosas más. El conjunto de regulaciones, el conjunto de limitaciones hace muy difícil instalar una pequeña y mediana empresa siguiendo los procedimientos. De pronto que no es la zona urbana, que hay que cambiar el uso del suelo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Usted se va a cualquier alameda de Atillo, de cualquier parte del país, y usted se va a topar que en cada manzana hay un taller de bicicletas, hay una peluquería, hay tal vez un lugar de cómputo, hay un lugar de software, hay otro lugar donde arreglan zapatos, otro lugar donde cosen, y obviamente son pequeñas y medianas empresas que lamentablemente tienen que vivir casi que al margen de la ley porque tenemos un sistema que los ha atosigado. La primera regla con la pequeña y mediana empresa es la que le pedía Diógenes a Alejandro Magno: no me tapes el sol, no me moleste. El gobierno no, es verdad que tiene que tener algunas exigencias sanitarias estrictas y ambientales, pero las hemos llenado de papeles y de procedimientos que al final, primero, el que se los quiere saltar, al final se los termina saltando, pero al honrado, a la persona que quiere abrir, al que quiere abrir una oficina de contabilidad o de abogado en su propia casa, no, es que tiene que cambiar el uso del suelo. Ah, bueno, pero es que yo tengo una oficina en el segundo piso. Ah, no, pero es que la ley 7600 le obliga a que tenga la oficina abajo. Claro, esa persona no tiene esa capacidad. Esa persona, la única opción que tiene es abrir su tallercito en su propia casa, tal vez en un cuarto, tal vez en el garaje, tal vez tiene que abrir la oficina de abogado, de contabilidad, o de asesoría, la tiene que abrir, porque esa es la mayoría de la gente. Y ese tema, nosotros los costarricenses hemos ido perdiendo la sensibilidad. Igual para la agricultura, al pequeño y mediano agricultor le pasa exactamente lo mismo. De pronto le decimos, no, en las fronteras no se puede tener propiedad. ¿Y por qué no? ¿Qué es el problema? ¿Acaso que hay guerra? Y si hubiera una guerra, ¿qué tiene problema? ¿Por qué no podemos tener propietarios? Ah, no, en las islas, en la isla de Chira, sí, ahí viven, tienen su casa, trabajan ahí hace 50 años. No, pero propiedad no. ¿Por qué? Pero además, si no le damos propiedad, tampoco le damos concesión y son extranjeros en su propio país. O sea, no les damos una posibilidad. Pero además, tiene que ser lo más posible un título. Y entonces era la misma fórmula que teníamos en el IDA, ahora el INDER. Sí, lo mismo, teníamos un montón de gente que de pronto le dan parcela, pero no le dan propiedad. Y eso significa no darle acceso al crédito. Y eso significa la imposibilidad de garantizarle para él y su familia un futuro. Entonces, creo que sí, que una tarea esencial, don Antonio, tiene razón, es promover la pequeña y la mediana empresa, pero a partir de la realidad
Es igual que cuando uno promueve el empleo. Yo me topo ahí en Limón y en Punta Arenas, zonas francas que se abrieron con incentivos y fueron muy importantes, y de pronto tienen mucho menos trabajadores ahora. Y en esos lugares tienen una gran preocupación por el trabajo, igual que en la zona norte, igual que en la zona sur, igual que en Guané, igual que en el Valle Central. ¿Y qué hacer para poder generar más empleo? Bueno, obviamente, primero, ser más claro en la atracción de inversiones y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Pero algo más importante todavía que eso. ¿Por qué se fueron a otros lados esas empresas? Porque no había la capacitación. Nosotros tenemos que usar y aprender de los países que lo han hecho mejor que nosotros. ¿Quiénes lo han hecho mejor? Bueno, probablemente los nórdicos y los alemanes. No podemos adaptar todos sus procedimientos porque serían muy caros. Pero digamos, la clave es, primero, que la educación tenga más relación con las posibilidades de trabajo, más relación con la empresa donde pueden obtener trabajo. Segundo, hacer un esfuerzo por la capacitación laboral para las cosas que se necesitan. A veces son 15 días. Nosotros a veces le apostamos más a dar los cursos porque ya tenemos una planilla en una institución pública que ya da ese curso y hay que seguirlo dando porque él tiene derecho a seguir dando ese curso. Y olvidamos que los cursos que se necesitan más son los donde hay trabajo. Entonces necesitamos, bueno, ¿qué falta aquí? Bueno, aquí necesitamos operarios que tengan conocimiento en desarrollo de habilidades de cómputo. Bueno, pues entonces concentrémonos en eso. Y tenemos además una institución con el INA, con superávit, que podría estar... Por supuesto, pero tenemos que ser más flexibles en eso. Ojalá expandamos politécnicos en todo el país. Digo, a veces habrá... igual la recapacitación. Fíjese que cuando yo estaba en la institución, en la caja, había cientos de personas que trabajan en los archivos. Bueno, y entonces esas personas que trabajan en los archivos, sí, efectivamente se pueden ver amenazadas porque va a haber un expediente electrónico. Entonces, en un lugar de decir, mire, no se sientan amenazadas, podemos darle capacitación para que ustedes usen su fuerza de trabajo, su capacidad para otras cosas, donde va a ser más útil, donde van a encontrar más opciones de trabajo. Y entonces, bueno, aprendan cómputo para en lugar, ya no se va a necesitar archivar tantos expedientes de papel. Bueno, aprendan otras cosas, pueden trabajar en sucursales, pueden trabajar en inspección, pueden trabajar en administración, pueden trabajar en cómputo, si hacemos una readaptación de la fuerza laboral. Eso es esencial, porque incluso en la administración pública pasa algo parecido. Usted tiene gente que trabaja en la administración pública, que tiene una estabilidad y que ya hace actividades que ya no son esenciales o no son necesarias, y tiene otras áreas donde existe necesidad de ese personal. Bueno, entonces, ¿cómo adaptar el personal? Y eso pasa no solo cuando uno está en la edad de la juventud, porque un gran problema de este país es que los papás, las mamás, obviamente ven un esfuerzo, tal vez ellos tienen trabajo, pero ven el esfuerzo de sus hijos estudiando, y su gran preocupación es, bueno, ¿y qué va a hacer después cuando se gradúe? Bueno, tal vez cuando se gradúe habrá que pensar si estudiaron en donde hay más trabajo. Otra gran preocupación, bueno, los muchachos que de una u otra manera pues tuvieron que dejar el colegio. Bueno, ideal sería que terminaran el colegio, pero entonces empezamos a exigirle en un montón de empresas para actividades que no son necesarias. No, pero tiene que traerme el título de bachiller. Y el pobre muchacho o el pobre hombre que ya no pudo hacerlo, que por los motivos que crea, no lo pudo hacer, se encuentra con que no tiene trabajo. Y él piensa, bueno, pero yo tal vez para chofer podría trabajar, yo no sé por qué creen que es necesario que yo tenga título de bachiller. Bueno, yo creo que ahí hay que repensar mucho todas estas cosas y actuar en función de ellas. Nos está ganando el tiempo, nos queda un par de minutos. Nos preguntaba Vinicio Madrigal Salas, desde Orosi de Cartago, si usted votó sí o no al TLC. No, yo voté sí, y lo voy a decir con toda claridad. Aunque hay 4 cosas que no me gustaban especialmente, las puedo resumir muy sencillos, en el tema de los riesgos del trabajo, el tema de ampliar los años de propiedad intelectual. Aún así, tuve que hacer un balance. Como hay en la vida, hay que hacer un balance, y entiendo los que hicieron el balance de otra manera. No creo que el TLC fuera la panacea, como lo pintaba algún sector, ni tampoco creo que era el jinete del apocalipsis como lo presentaba el otro sector. Ni se llevaron el agua, ni se acabó la isla del coco, pero tampoco se crearon 400.000 empleos. Yo creo que ahí se exageró ese debate.
Un tratado de libre comercio es algo para comerciar con otros países si es necesario, y yo en el balance, el costo para Costa Rica, y ese fue el balance que hice, aunque no me gustaran algunas cosas del TLC, y así lo expresé en varias conferencias que me invitaron, al final yo hice un balance y lo hago y lo mantengo todavía. Un país tiene que tomar la decisión si las ventajas o desventajas de una decisión son más grandes unas que las otras. Yo, en mi caso, hice un balance y consideré que había un poco más de ventajas en el TLC que desventajas. Hubiera preferido que el TLC hubiera sido un TLC más acorde con lo que yo creía, no un tratado de comercio administrado, sino de verdad un tratado de libre comercio con más respeto. Pero de cualquier manera, esos son los bueyes y con ellos hay que arar. Al final, en la vida, uno tiene que toparse decisiones y al final tiene que escoger entre la que cree que menos daño le va a causar al país. Si Costa Rica no hubiera firmado, en un contexto donde ya habían firmado Estados Unidos y donde habían firmado el resto de los países centroamericanos y ya donde no había posibilidad de hacer una renegociación, el costo de no haberse participado, sobre todo porque nosotros pertenecemos a un mercado común centroamericano y tenemos relaciones con la República Dominicana, cuando todos los demás ya habían firmado, ya habían ratificado, el costo de no incorporarse a ese hubiera podido ser muy complicado. Como hoy es importante estar con el acuerdo de asociación con Europa. Sin duda, nosotros no vivimos ahí, y además nosotros no podemos imponer. Siempre en una negociación tendremos que aceptar algunas cosas que no son las que más nos gustan y tendremos que luchar por las que más nos gustan. Y al final tenemos que tomar una decisión y un balance. Yo entiendo y tengo muchos amigos, y cuando me preguntaban lo decía así, ¿por qué usted no participa en la campaña? Bueno, porque tampoco creo que sea la panacea. Pero si me preguntan, debo decir que creo que tiene un poco más ventajas que desventajas. Pero creo que hay otros sectores que entienden que había más desventajas que ventajas. Yo en la vida yo no zafo el bulto. Yo, como lo he dicho siempre, digo lo que pienso y no creo que un presidente tenga derecho a dejar de pensar. Fernando, yo le pido a los costarricenses que por favor me apoyen en esta convención abierta, todo costarricense, especialmente los socialcristianos. Tenemos que decidir quién va a ser el próximo candidato. Y el próximo candidato muy probablemente será el presidente de Costa Rica. Y por tanto necesitamos tener esa confianza y volver a levantar la bandera. Los que dicen que la unidad se ha muerto, probablemente lo dicen porque son ellos los que se mueren. Y además se mueren sus ilusiones. Don Rodolfo, muchas gracias. Nos quedó una consultita de la Fundación de Vida Nueva de Trasplantes, que después por Facebook sé que usted le va a poder responder. Con todo gusto. Y agradecerle y que el próximo 19 de mayo sea lo mejor para el país. ¿Qué pasa si pierde Rodolfo Pisa? Respetaré la decisión, pero por supuesto llamaré a Rodolfo Hernández que cuando gane la convención para que me acompañe a trabajar por Costa Rica. Igual que llamaré a los líderes de otros partidos. Igual que llamaré, por supuesto, a todos los socialcristianos para que me apoyen de manera que podamos llegar a conformar un gran gobierno para Costa Rica. Gracias a ustedes en sus hogares por haber estado en sintonía de su canal 54 y de su programa Usted Decide. La próxima semana seguimos con este tema de la unidad social cristiana con el presidente del partido, el licenciado Gerardo Vargas, y hoy en 15 días tendremos al doctor Rodolfo Hernández rumbo a esa convención del 19 de mayo. Siga usted en su canal 54, que tenga una feliz semana. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.